Hola, mi nombre es José Manuel Torres, soy ingeniero técnico agrícola y máster en agroecología. En los últimos 15 años dedicado a entender como productor y técnico el funcionamiento de la biodesinfección de los suelos arenados en el sureste de la península ibérica. Tras 15 años de cultivo en el invernadero número 1 de nuestra finca, empezaron a morirse plantas. Los nemátodos hacen acto de presencia en forma de rodales. Se demuestra que la solarización, que alcanzaba hasta 58 grados y no bajaba de 27, no es suficiente cuando se cultiva tomate cherry durante 9 meses. Aunque los síntomas de los nemátodos son muy claros, no solo aparecen nemátodos que forman nódulos o batatillas. Necesitamos confirmar en el laboratorio los grupos de nemátodos que causan los daños para poder conocer sus puntos débiles y establecer con éxito un plan de manejo. Este plan no es único. Más de 35 y hasta más de 54 especies de plagas y patógenos son capaces de causar daño en cultivos donde estamos altamente especializados y no cambian, dominados por el monocultivo. La calidad del agua fuerza la especialización. Es importante conocer todas las herramientas disponibles, no solo las biológicas. Necesitamos conocer los puntos débiles y fuertes de nuestros sistemas de producción y reforzarlos. Los nemátodos están en nuestros suelos en equilibrio. Nuestra actividad agrícola puede mantener los campos sin daño o volverse no aptos para la agricultura. Las batatillas son casi invisibles a simple vista. Capaces de vivir en un buen número de cultivos, necesitan que el suelo se caliente más de lo normal, un poco más de agua y no se mueven fácilmente, alimentándose de la misma raíz. A más temperatura, más rápidamente llega adulto y pone nuevamente huevos. Cuando llega el invierno la situación cambia. Los ciclos cortos de tomate sandía son de gran ayuda, como veremos. ¿Cómo ver su presencia si son microscópicos? Hace 30 años se ideó un sistema, índice de nodulación, para valorar cuánto de afectadas estaban las plantas que se cultivaban durante 40 días. Solo hay que trasplantar en la época cálida, arrancar a los 40 días y ver en la situación en la que está nuestro campo. Cuando esta evaluación se realiza al finalizar el cultivo, podemos ver si nuestro manejo permite detener el avance de los nemátodos. Una planta sin nódulos, índice 0, puede o no mantenerse en este estado si el suelo está equilibrado. Un nemátodo formando un nódulo, podemos tener la certeza al 99,9% que será una hembra y que podrá poner hasta 500 huevos. Huevos que darán unos 400 juveniles de segundo estadio que volverán a atacar la raíz y así sucesivamente. Al finalizar el ciclo donde teníamos un nódulo, índice 1, en el cultivo anterior, la planta acaba con las raíces principales dañadas, índice 4. En el siguiente cultivo, la planta cultivada en esa zona acaba muerta. El índice 4 se multiplica por 4, que serían 16, pero la planta muere con un índice 10. Los rodales afectados crecen en las mismas proporciones cultivo tras cultivo. Tras 10 años y 17 cultivos se han podido ver los efectos de la temperatura, ya que cada invernadero tiene sus puntos calientes que indican la evolución de la enfermedad de forma temprana. El efecto del agua en las fugas de las redes de recogida de agua de lluvia y los puntos de goteo desde el techo. El laboreo del enarenado. Además podemos llevar los daños a cero solo con el manejo de los cultivos, el suelo y la biodesinfección. En esta tabla podemos observar los manejos del suelo, la rotación de los cultivos realizada, la duración de los ciclos de producción en días, los puntos de control evaluados,
las plantas enfermas y su evolución, así como los índices de nodulación y su evaluación. También aparecen los porcentajes de plantas que no se han podido evaluar. El riego por superficie multiplica por 70 la extensión de los rodales. El uso de variedades resistentes pueden contener los daños 95 veces. Y lo más importante es que siempre que se aporta materia orgánica al suelo, los daños bajan. Aunque Meloidogine cuenta con mecanismos de resistencia para sobrevivir en las condiciones ambientales adversas, es la rotación de cultivo la herramienta agronómica más potente después de la biodesinfección. La técnica del enarenado consiste en colocar una capa de materia orgánica en el suelo y sobre esta una capa de arena en forma de mulching. Los costes de construcción del enarenado son importantes, dependiendo del suelo hasta 5,6 euros por metro cuadrado de suelo cultivable, para más de 25 años de periodo de amortización. La biodesinfección está presente en el manejo del enarenado y necesita que la capa de materia orgánica se renueve periódicamente. Los costes de renovar esa capa orgánica necesitan mover la capa de arena, colocar una capa orgánica, labrar la capa de suelo, colocar un poco de materia orgánica formando otra capa y volver a colocar la capa de arena. A todo ello se le denomina retranqueo. La maquinaria y la tecnología utilizada en esta fase es menos eficiente que la empleada para su construcción. La capa de arena se amontona de forma alternativa para facilitar la aplicación de la materia orgánica. El retranqueo no se puede realizar en una única fase. Hay variantes que permiten aportar la materia orgánica en bandas, siguiendo las líneas de cultivo, tanto de forma manual como de forma mecanizada. No podemos olvidar que podemos cambiar el eje de trabajo para optimizar los trabajos de la maquinaria. La aplicación de los restos vegetales al finalizar el cultivo es quizás la que más complejidad entrañe. El suelo está ocupado por los restos y necesitamos retirar la capa de arena. Una de las opciones pasa por soltar las plantas, colocarlas sobre el suelo y triturarlas sobre la capa de arena para mezclarlas después con un rotavato. También podemos llevar los restos a los caminos del invernadero y triturarlos para después incorporarlos. Cualquiera de las opciones tiene sus repercusiones en la agronomía del cultivo. La única opción que no es posible es el abandono incontrolado de los restos. Estás perdiendo el 50% del fertilizante requerido por el cultivo y la materia orgánica tan necesaria para el suelo. Todas las soluciones necesitan que sean evaluadas económicamente. En nuestro caso, los trabajos empezaron con opciones que resultaban prohibitivas, con un coste de 1,23 euros por metro, para llegar a ser la mejor opción para el manejo de los restos vegetales, con 0,11 euros por metro, por debajo de su gestión como residuo. La biodesinfección permite emplear cualquier materia orgánica para mantener e incrementar la salud del suelo cuando se integra dentro de un sistema de manejo.